Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco: «Mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice?» Mandó parar la carroza. Bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco siguió su camino lleno de alegría. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 5 de mayo de 2022, víspera de primer viernes de mes, por lo que esta noche tendremos nuestra adoración eucarística, nuestra hora santa. Y en la Santa Misa tenemos un pasaje precioso de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos cómo el evangelista San Lucas, en el capítulo 24, nos cuenta esa entrañable escena de los discípulos de Emaús. Habían perdido la poca fe y esperanza que tenían en Jesús ante la pasión, ante la cruz, y el buen pastor se pone a caminar con ellos, se pone a explicarles las Escrituras, les hace ver que estaba anunciada esa pasión, que no tienen que extrañarse de ello, y ese diálogo, esa oración, sin saber lo que están hablando con Jesús, ese anuncio de la palabra, lleva luego a esa cena en la que Jesús parte el pan y entonces le reconocen y desaparece. Bueno, pues el evangelista San Lucas, que nos cuenta esto, es también el autor de los Hechos de los Apóstoles y nos cuenta una escena muy parecida, pero en la que Jesús actúa a través de su diácono Felipe. Ve un funcionario real que va de camino, que se ve que era un hombre pues que tenía etíope y creía en las escrituras de los israelitas, iba leyendo un pasaje del profeta Isaías y no lo entendía. Y entonces Felipe, que está ahí como, podríamos decir, de patrono de los autoestopistas, pues escucha que, porque en aquella época se leía en alto, que iba leyendo eso, y dice: ¿tú lo entiendes? Dice: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Venga, sube aquí, explícamelo. Empieza ese camino, pues como yo sé, muchas veces ha ocurrido, ¿no? En un viaje, en autocar, en tren, en avión, pues diálogos, conversaciones apostólicas que con el que tienes a tu lado, pues así se van pasando el camino. Y entonces ese hombre, la gracia de Dios entra en su corazón y lo suficiente para una conversión que ya le ha explicado, ya ha llegado Felipe, ha ido muy deprisa la explicación de todo, que se hace uno discípulo de ese Jesucristo bautizándose y dice: mira, aquí hay agua, ¿no me puedes bautizar? Lo bautiza y desaparece Felipe. ¿Qué significa esto? Pues igual que había desaparecido Jesús, tras el signo eucarístico de la fracción del pan, aquí tras el bautismo, significa que es Jesucristo el que a través de nosotros, pero la mediación es lo de menos, sea Felipe, sea otro un sacerdote hoy día, bueno, eso es lo de menos, lo importante es que es Cristo el que quiere llegar a cada persona humana, pero lo hace a través de la Iglesia. Hoy Jesús actúa con esa mediación eclesial y sacramental. Si en Emaús tenemos el signo de la Eucaristía, en este precioso relato tenemos allá no es signo, es claramente el bautismo. Jesús hoy quiere tocar cada corazón humano a través de nosotros, a través de la Iglesia. Tantas veces he recordado esa estrofa de la preciosa canción: tú necesitas mis manos, es mi trabajo que otro descanse, necesitas mis labios, necesitas que yo te anuncie, necesitas que yo sea testigo tuyo, aunque sea así, haciendo autostop. Bueno, Marta Troyano, buenos días. Muy buenos días, padre. ¿Qué te parece apostolado en el autostop? ¿No te pasa a ti eso ahí en algún viajecillo por ahí? Sí, me ha pasado, sí, que iba rezando el rosario y luego una chica me dijo: ¡ay, qué bonito, qué maja, no sé qué! Y bueno, y luego acabamos las dos en el santuario de una virgen. No te digo, qué bien. Pues sí, hay que dar testimonio sin miedo, porque mucha gente lo está necesitando. Claro que sí. Bueno, pues ya lo he indicado que esta noche, hoy es jornada intensiva. Empezamos a las 8 de la mañana, acabamos a las 12 de la noche, ¿verdad? Sí, porque esta noche pues tenemos la hora santa, así que invitamos a nuestros oyentes que aunque hayan madrugado un poquito, que se queden con nosotros por lo menos hasta las 12 de la noche. Nada, por lo menos, porque anoche yo creo que algunos se quedaron hasta tarde viendo cierto partido, así que digo yo que podrán quedarse en la hora santa, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno, y recordamos que vamos avanzando en estos primeritos pasos todavía
de nuestra campaña de mayo. Van avanzando esas llamadas, esos donativos y también esos pedidos de nuestras recopilaciones, concretamente esta última del Padre Sayés, que tenía un montón de anécdotas de esto que acabo de decir, en el tren, en el autocar, en el avión. Muchas veces, pues eso, como él iba vestido de sacerdote, pues enseguida surgía la conversación, a veces la discusión, pero que siempre venía bien en ese testimonio, y también contaba muchas veces que esas conversaciones acababan: ¿me puede confesar? Pues claro que sí. Bueno, pues pedimos al Señor ese saberle buscar en donde está hoy, que es en los sacramentos. Y por cierto, recuerdo que ayer ya cerrábamos la hoja de peticiones que ponemos al pie del altar, por lo tanto hoy no llaméis para eso, que se nos bloquea el teléfono y no puede ser, porque ya siempre lo decimos, si queréis que estén las peticiones al pie, como mucho el día antes, que no nos da la vida para tantas cosas que tenemos en la radio. Y ya sabéis, a partir de las 9 de la mañana, ese 91 822 8010 está para la campaña y para las peticiones. Vamos a ir sumando granito a granito. Es muy necesario, andamos muy gustitos y con unos gastos tremendos ahora, y nos necesita, pues eso, que también a través de las ondas podamos llevar esta buena noticia que Felipe llevaba, pues en ese subirse a la carroza del funcionario real. Pues vamos a seguir escuchando como este converso Íñigo de Loyola seguía avanzando en su camino con ese descubrimiento tan grande que había hecho a la mitad de su vida, prácticamente a los 30 años, había conocido de verdad, no en teoría, a Cristo resucitado y vivo. San Ignacio de Loyola. Estamos comentando un poco este relato que él hizo de mayor de su vida a instancias de sus compañeros de Roma, en donde esto que llamamos la autobiografía. Y ayer leíamos ese pasaje en que habla de una vez que estuvo muy enfermo, que parecía que se moría. Y ahí lo que le venía era una tentación del demonio que le decía: tú ya eres muy bueno, tú ya eres santo. Y él se ponía a gritar: no, soy yo un pecador. Bueno, pues es la primera vez que nos habla de un momento en que estuvo a la muerte. Pero ya aprovecha en este relato para contarnos otras veces en que vio la muerte cerca. Y da todo que pensar. En el primer caso, pues esa tentación respondió con la humildad. No, yo soy un pecador. Pero seguimos escuchando otras veces en que se vio a la muerte. Otra vez, viniendo de Valencia para Italia, por mar con mucha tempestad, se le quebró el timón a la nave, y la cosa vino a términos que a su juicio y de muchos que venían en la nave, naturalmente no se podría huir de la muerte. En este tiempo, examinándose bien y preparándose para morir, no podía tener temor de sus pecados ni de ser condenado, mas tenía grande confusión y dolor por juzgar que no había empleado bien los dones y gracias que Dios nuestro Señor le había comunicado. Bueno, pues ya vemos un segundo momento en que pensaba que iba a morir, una reacción distinta. En el primer caso, pues le venía esa tentación de que ya era muy justo y él decía: no, yo soy un gran pecador, y se acordaba de las ofensas que le había hecho a Dios. En este caso ya tenía una conciencia de esa mayor, de la confianza en la misericordia de Dios, y sabía que sus pecados, que habían sido ciertamente muchos y graves, estaban totalmente perdonados. En ese sentido ya no tenía miedo, los escrúpulos que había tenido en otra época de su vida. Eso es importante. A veces pensamos como que la humildad y la conciencia de nuestros pecados debe estar recordándonos siempre: mira, hiciste eso, lo otro, y entonces como que uno dice: ya no va a ser igual, yo ya no voy a poder ser santo, ya con todo lo que hice, ya eso no tiene solución. Y no es verdad. El Señor, cuando perdona y reconstruye a la persona, perdona, olvida y rehace. Y de hecho el salmo penitencial por excelencia, el Salmo 50, que se atribuye a David después de su gravísimo pecado de adulterio y homicidio,
pues tiene esta expresión: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Y dicen los expertos que el verbo que se usa, el crea en mí, ese equivalente es el mismo de la creación. Dios te rehace, Dios te recrea. Bueno, eso es justamente lo que pasa en el bautismo, que naces de nuevo. Por tanto, ya en esta segunda ocasión, San Ignacio ya no tenía ese miedo, un escrúpulo, ahí mis pecados. Pero, eso sí, le parecía que no había empleado bien los muchos talentos que Dios le había dado, porque ciertamente habían sido muchos regalos, muchas gracias desde ese día de mayo de 1521, desde aquella herida que está en el inicio de su conversión. ¡Ay, los talentos que hemos recibido! Y ahí otra enseñanza para nosotros. Todo esto que vamos comentando es para aplicarlo a nuestra vida. A veces, ¡ay, de qué me voy a confesar! ¿Y se te ha ocurrido pensar en los pecados de omisión? ¿Has hecho el bien que podías haber hecho? ¿Has dado testimonio? ¿Has sido apóstol? ¿Has empleado generosamente los bienes que Dios te ha dado, materiales, en la limosna, espirituales con el apostolado? El testimonio, los pecados de omisión, ¡ay! Esto muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Tercera ocasión en que está la muerte. Otra vez, el año 50, estuvo muy malo, de una muy recia enfermedad, que a juicio suyo y aun de muchos se tenía por la última. En este tiempo, pensando en la muerte, tenía tanta alegría y tanta consolación espiritual en haber de morir, que se derretía todo en lágrimas. Y esto vino a ser tan continuo que muchas veces dejaba de pensar en la muerte por no tener tanto de aquella consolación. Bueno, madre mía, qué cambio, ¿eh? Qué cambio. De la primera vez que el pobre está luchando con las tentaciones, allá lo que fue habitual en los últimos años de su vida, que no podía pensar en la muerte porque es que se moría de alegría. Le venía una consolación tremenda. Me voy ya con Dios, voy a estar ya con ese Jesucristo que convirtió mi vida, al que he servido, al que incluso Dios le había dado alguna luz, alguna visión de Él. Ahora ya no una visión así más o menos imaginaria, no una cosa más o menos oscura, no, ya cara a cara. ¡Ay, Dios mío! Si tuviéramos esta fe viva, en vez de asustarnos siempre ese miedo que tenemos a la muerte, aquí nadie se quiere morir. No, Él encantado, tanta alegría, tanta consolación espiritual que se derretía en lágrimas. Ay, Señor, aumentanos la fe, pero si estamos hechos para ti, ¿por qué tanto miedo en estar contigo? Contaban de un religioso ya bastante mayor que decía: Señor, vamos a estar toda la eternidad juntos, así que no tengas prisa. Decía, bueno, ya me moriré, no hay prisa. Nos falta esa fe, esa esperanza, ese deseo de estar con el Señor. Bueno, y último punto, ya el 34 de la autografía, en que nos habla de otra ocasión de muerte. Viniendo el invierno, se enfermó de una enfermedad muy recia, y para curarle, le ha puesto la ciudad en una casa del padre de un ferrera, que después ha sido criado de Baltasar de Faria. Bueno, aquí os podéis perder. Simplemente está hablando de personas que le querían mucho, bienhechores, que ya veían pues cómo era San Ignacio, y entonces querían ayudarle. Y ayer ha curado con mucha diligencia, y por la devoción que ya tenían con él muchas señoras principales, le venían a velar de noche. Pues eso, familias buenas, bienhechores, personas que había conocido en Barcelona, en otros lugares, cuando lo vieron muy malo, pues iban a velarle, a cuidarle, y rehaciéndose de esta enfermedad, quedó todavía muy debilitado y con frecuente dolor de estómago. Y por estas causas, como por ser el invierno muy frío, le hicieron que se vistiese y calzase, y cubriese la cabeza, y así le hicieron tomar 2 ropillas pardillas de paño muy grueso, y un bonete de lo mismo, como media gorra. Y a este tiempo había muchas cosas que él era muy ávido de platicar, de cosas espirituales y de hallar personas que fuesen capaces de ellas. Íbase allegando el tiempo que él tenía pensado para partirse para Jerusalén. Recordemos, de Manresa se va a Barcelona, allí pues muchas personas que le conocen pues le quieren mucho y le cuidan, y en esta otra ocasión que estuvo también muy grave, pues fue ocasión para dejarse cuidar. Y es que él que había estado tan solo,
ese eremita que se pasó una semana incluso sin comer ni beber, Dios le fue enseñando que no solo se trata de hacer penitencia, que también se trata de dejarse querer. Recordemos en la última cena, cuando Jesús quiere lavar los pies a Pedro y dice, no, tú a mí no, si no te lavo no tienes parte conmigo. A veces somos sí muy activos, yo hago esto, yo hago lo otro, pero nos falta esa humildad. Pues el verse débil, el verse en una enfermedad grave, le vino bien también a San Ignacio, que Dios le enseñaba, oye, que yo también a través de las personas, a través de estas familias buenas, te quiero cuidar, te quiero curar, porque tengo un plan contigo. Pues distintas ocasiones en que la enfermedad y la cercanía de la muerte le fueron enseñando a San Ignacio la divina providencia, se sirve de todo para guiarnos en nuestro camino de santidad. Nacer de nuevo. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Cuando un adulto, como el funcionario, el eunuco de Candaces, aquel etíope al que evangelizó el diácono Felipe, cuando un adulto como él es bautizado, nace de nuevo, realmente empieza su vida. Pues esto es lo que estamos viendo, cómo el Señor, a través de su Iglesia, realiza aquello que le dijo a Nicodemo: hay que nacer de nuevo, hay que nacer de lo alto, del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu Santo. El que actúa es el Espíritu Santo, pero a través de personas y de elementos materiales. Pues ahí tenemos el sacramento. Algo sensible, algo material, que es instrumento para el Espíritu Santo que actúe en nuestra alma. Y estamos analizando pues esos aspectos sensibles y materiales y concretos de la celebración del bautismo. A partir del número 1234 estamos en este apartado que se titula La mistagogía de la celebración. Es la explicación catequética de los diversos ritos. Llega el catecúmeno, se hace la señal de la cruz sobre su frente, luego se anuncia la palabra de Dios con unas lecturas, y luego se hace esa unción con el óleo de los catecúmenos, que es un exorcismo, que es una invocación al Señor, al Espíritu Santo, para que le dé fortaleza a este niño o adulto en la lucha contra el maligno. Pues es un exorcismo realmente. Y luego ayer veíamos pues el rito central, el esencial, cuando hay una urgencia, cuando una persona se está muriendo y no se puede hacer todo el rito bien, pues ¿qué es lo esencial? Coger agua, si puede ser, cuando se hace bien, agua bendecida. Veíamos que se bendice en la vigilia pascual y por eso en los bautizos que se hacen durante el tiempo pascual no hay que volverla a bendecir, sino que se tiene esa agua que se bendijo en la vigilia pascual y con ella se realiza el bautismo. Si es una urgencia, y eso incluso, claro, puede no ser un sacerdote ni un diácono, sino cualquier persona al que hace el bautizo, pues con agua corriente. Lo principal es que esa agua se derrama sobre la cabeza del catecúmeno y se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero veíamos como un ejemplo de lo que en su momento explicamos, de que la liturgia tiene, como la fe, como la doctrina, ¿no? Tiene las verdades esenciales comunes a todos, y luego en la teología puede haber luego sus escuelas teológicas, sus matices. Bueno, pues en la liturgia lo esencial es común a todos, pero luego hay también diversos ritos, diversas tradiciones, y concretamente en el tema de estos sacramentos de iniciación, pues hay sus diferencias entre la Iglesia latina y la Iglesia católica oriental. En la latina, pues es más habitual el bautismo por infusión, aunque también se ha recuperado el bautismo por inmersión. Y en la latina se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en cambio en la oriental se dice: el siervo de Dios, el nombre que sea, es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente es lo mismo. Lo importante es el agua y esas palabras
esas palabras del bautizo, yo te bautizo, y de las tres divinas personas, porque el bautismo nos consagra, nos dedica al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre, porque soy un único Dios, pero un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te sumerjo en Dios, yo te meto en la vida divina. Es más significativo en ese sentido, pues al hacerlo por inmersión y 3 veces, venga, adentro del agua, como recuerdo del tercer día de la resurrección de Cristo y de las 3 divinas personas. Pero bueno, eso no deja de ser símbolos, lo esencial es esto. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, invocar a cada persona de la Santísima Trinidad. Eso es lo esencial. Pero el rito completo, cuando se puede hacer como Dios manda, se puede hacer, quiero decir, pues sin prisa y con los diversos ritos complementarios, sigue después de esto. Ya habíamos echado una mirada de conjunto a la celebración y recordemos que hay unos ritos preparatorios, esa señal de la cruz, esa palabra de Dios, luego ese exorcismo, luego el rito esencial, pero después otros ritos, un despliegue de lo anterior y unos ritos complementarios. ¿Cuáles son? Pues son la unción, otra unción, ya no con el óleo de los catecúmenos, sino con el santo crisma que se consagra en la misa crismal. De ahí viene el nombre, ¿no? La misa crismal de Jueves Santo, por la mañana o de los días anteriores, se ha consagrado el obispo de cada diócesis, se ha consagrado los diversos aceites que se van a usar en los sacramentos. El óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos que hemos dicho antes para ese primer exorcismo, y el santo crisma, que ahora veremos se usa en varios sacramentos. La unción con el santo crisma, después la imposición de una vestidura blanca y la entrega de una vela que se enciende en el cirio pascual y luego, claro, si es un adulto y en Oriente también los niños, pues sigue los otros sacramentos de iniciación, la confirmación y la Eucaristía con la primera comunión. Pero bueno, vamos despacio y comencemos por ese primer rito que viene después de lo que es propiamente el rito esencial del bautismo. Y ese primer rito después hemos dicho que es la unción con el santo crisma. Y de eso nos habla el número 1241. Vamos con él, Marta. La unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues como veis en este número hay 2 frases. Primero dice, así digamos, una descripción, ¿no?, de lo que se hace, que es esa unción con el santo crisma. Y nos dice que es el santo crisma, un óleo perfumado, porque cuando se lleva en la misa crismal se hace ahí una mezcla de óleo y una serie de perfumes, en fin, es algo pues de entidad, no es cualquier aceite, no. Un óleo perfumado y consagrado por el obispo. Hay una oración larga, bastante larga, en la misa crismal, en la que se consagra, ya no es un aceite más, esto ya es algo sagrado para los sacramentos. ¿Y qué significa? Dice, el don del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y para entender esto, pues viene la segunda frase. Dice que a través de esa unción con el santo crisma, el que es ungido, se hace cristiano. ¿Y de dónde viene la palabra cristiano? Que, por cierto, en los libros de los Hechos de los Apóstoles nos dice que por primera vez se empezó a llamar a los discípulos cristianos en Antioquía, ya tras la conversión de Saulo en Pablo. ¿De dónde viene cristiano? Viene de Cristo, claro. ¿Y Cristo qué significa? Cristo es la traducción griega de Mashiach, ungido. La palabra hebrea, ungido. El ungido es el Mesías, es decir, ese personaje que esperaban los israelitas, anunciado, profetizado, que ungido por Dios, iba a anunciar, iba a traer la salvación. Y ese es Cristo. Cristo es el ungido. ¿Y por qué? ¿Qué es esto de ungido? Bueno,
Pues porque en el Antiguo Testamento se ungía con un aceite también sagrado a los sacerdotes, también a los reyes, en alguna ocasión a los profetas. Bueno, esa unción, ¿qué significaba? Pues que Dios les daba una fuerza especial, que no eran ya ellos sin más, que desde ese momento en que habían sido elegidos para sacerdotes, para reyes, para profetas, contaban con una ayuda, con una especial fortaleza que venía de lo alto, así como los aceites se usaban mucho en la antigüedad como algo medicinal y también como algo preventivo. Por ejemplo, los gladiadores se empapaban bien de ese aceite porque fortalecía el cuerpo, les daba flexibilidad, etcétera. Pues el Señor, como decía, mira, yo te doy mi fuerza, te doy mi espíritu para la misión a la que te he llamado, para tu sacerdocio, para la tarea que sea, ¿no? O como rey, etcétera. Entonces eso que se hacía con aquellos personajes, fueran sacerdotes, fueran reyes, fueran profetas, resulta que todo eso iba a estar concentrado en un personaje que iba a ser todo ello junto. Por ello, claro, hay muchas flechas, digamos, en el Antiguo Testamento que uno podía quedarse desconcertado. Pero ¿cómo va a ser el Mesías? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un rey? ¿Va a ser un profeta? ¿Va a ser todo? Va a ser todo. Sacerdote, profeta y rey. Porque eso va a ser Jesús, que lo es todo. En él se une lo divino y lo humano, y todas esas figuras del Antiguo Testamento apuntaban a él. Todas las flechas apuntaban a esta diana. Entonces es el ungido, pero no con aceite, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo forma en el seno de María esa humanidad, ese cuerpo y alma al que se une la segunda persona de la Trinidad. El Hijo Eterno de Dios tiene una naturaleza humana, pero a su vez esa naturaleza humana es llena del Espíritu Santo, en primer lugar ya desde el primer instante, no faltaría más, de su concepción, pero luego otras efusiones del Espíritu Santo. En concreto hay una de la que se nos habla claramente en todo el Nuevo Testamento, como ya explicamos en su momento, que es en esa escena del llamado bautismo, que es distinto, como ya explicábamos también otro día, a nuestro bautismo sacramental, pero esa escena del bautismo de Jesús en el Jordán hay una efusión del Espíritu Santo, bajo el símbolo de la paloma. El Espíritu Santo da otra comunicación de su fuerza a esa alma humana de Jesús, que es Hijo de Dios, pero que tiene una alma humana, y esa efusión del Espíritu Santo para empezar ya lo que va a ser la vida pública, pues como otro don, ¿no? Como otra comunicación más al hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios. Bien, entonces Cristo es el ungido, Jesucristo, el ungido, el Mesías. Bueno, pues ¿quién es un cristiano? El que se une a Cristo. Y por tanto, el que se hace también ungido, el que queda ungido. Por eso dice esta frase, que a través de esa unción con el Santo Crisma, el catecúmeno ha llegado, ya bautizado, ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido, sacerdote, profeta y rey. Y nos dice el catecismo que podemos repasar lo que vimos en el 783, Marta, porque cuando estuvimos viendo el credo y viendo la parte segunda del credo, la relativa a Jesucristo, ahí se hablaba de esto que estoy ahora resumiendo, ¿no? Que es eso de Cristo, que significa esa unción. Pues vamos a releer ese número y también nuestra incorporación a Jesucristo que nos hace cristianos. 783. Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Pues está claro, y es que una y otra vez tenemos que repetir lo mismo, como hacía San Pablo en sus cartas. El cristiano no es que sea un hombre bueno, que tiene un modelo, pues igual que otros pueden tener no sé qué modelo, figura humana por ahí. Nuestro modelo es Jesús, entonces Jesús, como era muy bueno, pues nos enseña pues a vivir como buenos hijos de Dios y a ser muy solidarios con los demás, a ser buenos con todos. Evidentemente, todo eso está incluido, pero no es eso, no es que yo quiero ser buena persona y tengo como modelo a Jesús. No, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es quedar incorporado a Jesucristo, recibir su vida divina. No simplemente ser buena persona humana, sino vivir
al modo divino, con la gracia de Dios, que es la participación de la vida divina. Entonces, incorporado a Cristo, claro, entonces con su gracia, con su espíritu, recibo participación de su mismo corazón. Podríamos resumir la moral y vida cristiana en tener corazón filial y fraternal, vivo como hijo del Padre, hijos en el Hijo. Y incorporado a Cristo y por tanto participo, de modo siempre limitado, no faltaría más, pero participo de todas sus cualidades. Él es hijo, yo soy hijo, adoptivo, claro. Él es sacerdote, pues yo también. Tengo el sacerdocio común de los fieles, él es profeta, yo también. Participamos de lo que es Jesucristo. Y hay esas tres principales dimensiones, sacerdote, profeta y rey, pues entonces el cristiano es también sacerdote, profeta y rey. ¿Así? Pues sí, porque lo esencial de ser sacerdote no es que yo celebro la misa, eso es solo el sacerdocio ministerial, es que eso no es lo principal. El sacerdote es el que ofrece sacrificio, vale, está el sacrificio de la misa, pero está el sacrificio de la vida, que a fin de cuentas es a lo que va todo, que todos nosotros sepamos ofrecer nuestra vida al Señor y como servicio también para los hermanos. Entonces, tú estás llamado a ser sacerdote, por la mañana ofrece el día. Gracias por este día, pues quiero vivirlo contigo, ofrecimiento de obras. Vas a misa, ofertorio, me meto ahí esa gotita de agua que el sacerdote mezcla con el vino, representa que yo también me quiero incorporar a la ofrenda de Jesucristo. Sacerdote, sacerdocio común. Profeta, pues sí, profeta no es el que anuncia el futuro. Bueno, eso Dios podía iluminarles el futuro, pero a veces pensamos que eso es lo esencial. No. El profeta es el que habla en nombre de Dios, el que da testimonio de Dios, el que anuncia a Cristo. Pues el apóstol, pues tú tienes que ser apóstol, profeta en ese sentido. Dar testimonio, primero con la vida, pero también con tus palabras, como decíamos, ¿no? Un viaje, cualquier circunstancia puede ser la ocasión para anunciar a Cristo, como Felipe con el eunuco de Candace, sacerdote, profeta y rey. Rey en primer lugar porque por la gracia de Dios puedes ir dominando todo tu ser, tu psicología. ¿Cuántas veces uno dice, ay, es que me ha podido la pereza, me ha pedido la soberbia? Claro, porque estamos desordenados, descuajeringados por el pecado original y todos los demás pecados. Y la gracia de Dios me va armonizando, volviendo a la armonía original, que será definitiva en la resurrección. Pero ya el Señor nos va dando la gracia para que mi ser vaya teniendo ese equilibrio. Por un lado, rey de todo mi ser, de todas mis dimensiones, pero por otro lado también contribuir a extender el reino de Dios en donde yo vivo, en mi ámbito, en mi familia, entre mis amigos, en mi trabajo y en mi sociedad. Construir el reino en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. ¿Veis? El cristiano llamado a ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdocio común, no el sacerdocio ministerial, que va por otra vía. Profeta en este sentido de dar testimonio, de hablar de Cristo, y rey en este sentido también de ese dominio de uno mismo para servir, porque servir es reinar, porque el verdadero rey que es Jesucristo se puso a los pies de los apóstoles. Yo no puedo, no, tú no puedes, pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Nosotros por nuestras fuerzas, pues no, vamos a lo nuestro, a nuestro egoísmo, pero oye, que cuentas con la unción del Santo Crisma, y claro, esto hay que vivirlo y renovarlo día a día, en la oración, en los demás sacramentos, para que no sea yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, no sea mi corazón chuchurrío quien ame poquito, sino el corazón de Cristo quien ame en mí. Sacerdotes, profetas y reyes, somos pueblo sacerdotal. ¡Qué maravilla! Pues vamos a vivirlo así, vamos a pedir al Espíritu Santo que cada día renueve en nosotros esa conciencia y nos dé la gracia de vivir así, como sacerdotes, profetas y reyes. Te cantamos a ti.
Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. La unción con el Santo Crisma nos hace ungidos, Cristos con minúscula, es decir, partícipes de esa unción de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Pero antes de pasar al siguiente número, vamos a ver en el 1294, que también nos lo sugiere el Catecismo, cuáles son las diversas unciones en general, las unciones que se hacen en los diversos sacramentos. Y ahí nos va a recordar cuáles son. 1294. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del Santo Crisma después del bautismo, en la confirmación y en la ordenación, es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Pues este es un número que ya veremos con calma cuando hablemos de la confirmación, pero que nos viene muy bien porque nos da una visión de conjunto de las diversas unciones. La unción con el óleo de los catecúmenos antes del rito esencial del bautismo, ya hemos visto, significa purificación y fortaleza, esa fortaleza que necesitamos en la lucha contra el enemigo, contra el diablo y todo el espíritu mundano. La unción de los enfermos, que en cambio será pues de las últimas unciones que recibamos, pues expresa curación y consuelo. No es simplemente para cuando uno está muriendo. Por eso insistamos, es mejor no llamarla extrema unción, sino unción de enfermos, porque se puede recibir pues ya a partir de cierta edad o con una enfermedad, y hay personas que la han recibido bastantes veces en la vida. Y no es que evidentemente ya que se fueran a morir, pero da fortaleza y consuelo. Unción de los enfermos. Y ahora ya la que estamos viendo del Santo Crisma, se nos recuerda que por un lado se hace aquí en el bautismo, después del rito esencial, como una señal, bueno, y como un rito de incorporación a Jesucristo, que ha ocurrido ya en ese bautismo, pero que aquí como se simboliza más, ¿no? De que nos hace partícipes del sacerdocio, profetismo y realeza. Pero especialmente el Crisma se va a usar en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. En la confirmación, porque es una nueva efusión del Espíritu Santo, nueva comunicación, nueva unión con Cristo y de una manera especial para dar testimonio, para ser testigo, para ser profeta, ¿veis? La confirmación y en la ordenación como signo también de la consagración que ha ocurrido cuando el obispo ha ordenado, ha introducido en el orden de ese otro sacerdocio, el sacerdocio ya ministerial, ha introducido al que acaba de ser ordenado, bueno, pues se le unge las manos con el Santo Crisma como señal de esa consagración. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente número, pero seguimos hablando de la unción. Y este número nos va a explicar un poquito también algo que ya veremos al tratar de la confirmación, y es la unión y a la vez la diferencia entre bautismo y confirmación. ¿De dónde viene que a veces se haga de una forma o de otra? Pues aquí nos lo explica un poquito el número 1242. En la liturgia de las iglesias de Oriente, la unción posbautismal es el sacramento de la crismación, confirmación. En la liturgia romana, dicha unción anuncia una segunda unción del Santo Crisma que dará el obispo, el sacramento de la confirmación, que por así decirlo, confirma y da plenitud a la unción bautismal. Pues antes de explicar ese número, vamos a hacerlo leyendo también el que aquí nos sugiere, que es el que viene ya en la parte de la confirmación, y donde se entiende mejor esto. El 1291, que nos cuenta cómo se hacía en la Iglesia de Roma el bautismo. Una costumbre de la Iglesia de Roma facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo. Realizada ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal,
es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el santo crisma, la que daba el sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones profética, sacerdotal y real de Cristo. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción posbautismal, la de la confirmación. Pues aquí ya podemos entender cómo se hacía y luego el desarrollo que ha habido en las diversas tradiciones de Occidente y de Oriente. Cómo se hacía ese bautismo en la Iglesia central, la Iglesia cabeza, digamos, que es la Iglesia de Roma. Bueno, pues era bautizada una persona en el agua, salía del agua, entonces el sacerdote le hacía una primera unción, una unción con el crisma, pero después el obispo, en ese caso el obispo de Roma, claro, le hacía otra unción en la frente. Entonces la primera unción, dice, quedó unida al rito bautismal. Cuando luego se van a separar confirmación y Eucaristía, esa primera unción la sigue haciendo el sacerdote, porque significa simplemente lo que hemos dicho, la participación del bautizado en esas funciones proféticas, sacerdotal y real de Cristo. Pero en cambio, esa segunda unción que hacía el obispo realmente era la confirmación, Y si se bautizaba a un adulto, solo se le hacía una unción, porque ya se le confirmaba. Ya era la confirmación que le hacía el obispo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió después? Pues que en Occidente se separó el bautismo de la confirmación, porque la confirmación, lo suyo es que lo haga el obispo. Y como se fue extendiendo el cristianismo y el obispo no podía llegar a todas partes, esto ya también lo dijimos otro día, pues claro, hasta que el obispo llegaba a todos los pueblos, a todas las parroquias, pasaban años, no iban a estar esperando a que llegara el obispo para hacer el bautismo y hacer la primera comunión. Por eso se separó y empezó el sacerdote a hacer el bautismo, luego, si no ha llegado todavía el obispo, la primera Eucaristía, primera comunión, y ya cuando llegue el obispo, la confirmación, con esa segunda unción con el crisma. Pero en cambio en Oriente dijeron, no, pues lo que hacemos es que el propio sacerdote ya desde el principio da los 3 sacramentos de iniciación. Esté o no esté el obispo, pues lo hacemos así: bautismo, confirmación, Eucaristía. Son 2 tradiciones lícitas las dos. Un ejemplo de cómo lo esencial es lo mismo, pues son esos 3 sacramentos, pero con esa variación en el orden, en la manera concreta de hacerlo. Entonces aquí lo que ahora nos interesa en este número 1242 es esa diferencia entre la unción con el santo crisma que se hace en el bautismo, un bautismo de niños. Evidentemente esa unción del santo crisma, pues es lo que estamos diciendo, un signo de que ese que acaba de ser bautizado ha quedado incorporado a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Eres ya miembro de este pueblo, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Y habrá una segunda unción que ya recibirás en el sacramento de la confirmación. Pero si el que se bautiza es adulto, esa unción ya se hace ahí. Esa unción se hace solo una unción, que es la confirmación, que como dice este número 1242, esa unción, ese sacramento de la confirmación, confirma la unción bautismal, confirma y da plenitud a la unción bautismal. No es, como a veces alguno ha podido entender, yo ahora que ya soy mayorcito, yo he oído a algún chico, ¿no? Ahora que ya soy adolescente, yo confirmo el bautismo que me dieron de pequeño. No, tú no confirmas, tú eres confirmado, que es distinto. Siempre hay que tener claro que todo es gracia que viene del Señor. No es la iniciativa nuestra, es del Señor. Somos confirmados. Y ya digo que aquí la referencia también es mirando a Jesucristo. Él está lleno del Espíritu Santo, esa alma humana, porque hay una naturaleza humana, hay que distinguir. A veces
Hay quien se cree que es muy ortodoxo y no se da cuenta que cae en el monofisismo, mezclando la naturaleza humana y la divina. Cristo es Dios, sí, pero es también hombre. Y en cuanto a hombre, la naturaleza humana es distinta de la divina, unidas en una única persona. Bueno, pues esa naturaleza humana, esa alma humana, está llena del Espíritu Santo, sí, pero siempre cabe una mayor efusión del Espíritu Santo, y eso es lo que está especialmente claro en la escena del bautismo en el Jordán. Bueno, pues eso que vemos en Jesús, de esa segunda o la que sea, pero otra nueva unción del Espíritu Santo en el río Jordán, es lo que ocurre cuando uno es confirmado. Si ya tenía el Espíritu Santo, es el bautizado. Claro, no pensemos que hasta que llega la confirmación no tienes el Espíritu Santo, hombre, no. Cuando uno es bautizado, las tres personas divinas siempre están unidas. Te has sido bautizado, tienes para el Hijo y al Espíritu Santo. No faltaría más. Pero eso no quiere decir que no pueda entrar más y más la comunicación del Señor y de los dones del Espíritu en nuestra alma. Y eso ocurre en todos los sacramentos, y especialmente en el sacramento de la confirmación. Dios confirma, entra más en tu alma, se te comunica más para que no simplemente seas hijo de Dios, sino testigo apóstol de Jesucristo, soldado de Cristo. Pues nada, lo dejamos aquí. Hoy hemos visto esto de las unciones y al próximo día veremos esos otros símbolos ya más sencillitos, de la vestidura blanca, del cirio, de la vela que se entrega encendida, del cirio pascual. Tenemos últimos minutitos para nuestra reflexión y para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Yo quiero ser un vaso nuevo. Y no olvidemos que si ya estamos bautizados, existe una forma de volver a ser bautizados. No, eso puede ser una vez. Pero el sacramento de la penitencia o confesión es como un bautismo. Es empezar de nuevo. Por tanto, en la misericordia de Dios también nos da esa posibilidad que tantas veces deseamos. Ay, Dios mío, ¿cómo he actuado mal? ¿Cómo me he equivocado? ¿Esto tiene remedio? Sí. El Señor, con su gracia y su misericordia, y con ese sacramento de la misericordia, pues es capaz de rehacer nuestra vida. Toda mi vida, hazla de nuevo. Teníamos una consulta que no dio tiempo ayer. Dice, si unos padres no bautizan a sus hijos, pero un familiar cercano en su interior desea el bautismo para esos niños, ¿qué valor tiene ese deseo? ¿Puede existir un bautismo de deseo por parte de terceras personas, no del propio interesado, que son niños? A ver, una respuesta clara no podemos dar. Yo siempre tengo que decir en muchas cuestiones
que el Señor nos ha revelado lo necesario para cómo actuar, pero nunca para, digamos, simplemente saciar nuestra curiosidad. Y yo puedo responder lo que está claro en esa revelación de Dios. Lo demás pues ya son hipótesis, reflexiones que hacemos bien en pensar, ¿no? Que paso es la teología. Pero dejando claro que hay que distinguir lo que es clarísimo en los dogmas de fe, lo que es muy, muy seguro, doctrina, pues digamos que la Iglesia ha ido enseñando, aunque no sea con la suprema autoridad, y lo que ya son hipótesis. Entonces, lo que está claro es que debemos, claro que sí, no solo los familiares, sino, a fin de cuentas, ¿qué hace la Iglesia con tantas personas del mundo que no son cristianos? Pues rezar por todos. Es decir, ¿qué valor tiene? Pues el de una oración de petición. Señor, tantas personas en el mundo que no te conocen, que no son bautizados, yo te pido que la gracia actúe en ellos. Precisamente, ayer oíamos en La luz en tu vida, algo que sí, ya lo había leído en alguna ocasión, un soldado ruso de la Segunda Guerra Mundial, de la Unión Soviética, educado en el ateísmo, por supuesto, pues que la noche antes de entrar en una batalla donde murió, tuvo una experiencia de Dios y lo dejó escrito, ¿no? Una oración preciosa. Pues hay que pensar eso, que el Señor a todos, todo el que no tenga ninguna culpa de no haber recibido el Evangelio, pues ya se comunicará de alguna forma para que tengan la oportunidad de responder a esa gracia de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con las personas no bautizadas, sean no bautizados adultos porque no han recibido el anuncio del Evangelio, o sean niños a los que no bautizan los padres? Por rezar por ellos. Eso, hombre, llamarlo bautismo de deseo, pues llamémoslo como queramos. Pero es verdad que sí, el deseo de la Iglesia y el deseo de un familiar cercano, pues ahí queda esa oración a Dios nuestro Señor, invocando su misericordia. Ya lo que ocurra eso, pues lo dejamos a esa misericordia. De todas maneras, ahí más adelante llegaremos al apartado ese del bautismo de los niños. Y luego nos preguntaba Miguel Ángel de haber visto en alguna celebración en que se decían, pues eso, las palabras, yo te bautizo, etcétera, pero que no siempre hacían la triple fusión del agua, ¿no? Sino que un chorro de agua constante, ¿no? Que sí es válido el bautismo. Bueno, aquí ya es entrar en la casuística, ¿no? De cada caso. Mira, es que fue así, estas palabras. Ya sabes, cuando hay dudas, se escribe a la Congregación del Culto Divino o a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hay varias respuestas. En estos últimos años ha habido varios casos, pero de cosas muy serias, porque con estas teologías curiosas, pues a veces yo te bautizo en el nombre de la madre y cosas de ¿pero qué viene esto? Entonces, ahí es donde pues ha respondido a estas cuestiones. Generalmente, esto que nos dice aquí Miguel Ángel, sí, es válido. O sea, tiene que ser algo claramente separado de lo esencial, y lo esencial es agua y las tres divinas personas. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que luego el agua de una manera o de otra, o que no se le ha olvidado la I, o que no sé, bueno, esas cosas, siempre generalmente la respuesta es que no te preocupes, que hombre, que no está ahí. Ahora, otra cosa es que no se haga con la fe de la Iglesia. Eso es otro tema. O sea, si no se hace en lo que la Iglesia cree de la Trinidad, sino que en vez de la Trinidad no sé qué clase de Dios es en el que se está, eso ya sería otro tema. Pero generalmente cuando son estas cosas pequeñas, que si el agua, tal, que si una partícula que no he dicho bien, pues hombre, ahí la respuesta generalmente es de validez. Pero en fin, repito que eso, quien tiene autoridad para responderlo es los organismos de la Santa Sede, ¿no? Que cuando hay estas dudas se consultan, pero vamos, esta en concreto creo que no tiene mucha dificultad. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya sabéis que podéis seguir enviando vuestras dudas para el próximo día al correo catecismo@radiomaria.es y seguiremos viendo estos ritos del bautismo. Y seguimos también en nuestra campaña de mayo. Desde allá hay personas a ese teléfono y os pedimos, por favor, esa carrera de amor, ese decírselo a los demás, ese hablar a los demás de Radio María, ese decirle Radio María necesita la ayuda de todos, oraciones, sacrificios, nuevos voluntarios y donativos, aunque sean pequeñitos. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y así, entre todos, es un momento de crisis, ciertamente, y que ya la estamos notando también, y donde queremos seguir extendiéndonos, y comprar una frecuencia es muy caro, pues no podemos, si no nos ayudáis todos. Por eso, esta primera etapa de nuestra campaña, para que Radio María en España pueda seguir avanzando, y ya la semana que viene será nuestra fase misionera, para ayudar a otros países. Todo ello en nuestra página web, radiomaria.es.
ahí está todo explicado, pestaña donativos, ahí tenéis todos los números de cuenta, el Bizum, la tarjeta de crédito, todas las formas de hacer el donativo. Y también en la pestaña programación esos discos, esas recopilaciones que podéis solicitar para vosotros, para un regalo, y que también puede ser ocasión de dar un donativo. Y lo más sencillo, pues en ese teléfono donde siempre tendréis a un voluntario, 91 822 8010, donde podéis dar ese donativo y también ese testimonio. Luego, hoy tendremos nuestro espacio especial de campaña a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Los testimonios que hayáis ido mandando de qué hacer Radio María en vuestra vida, lo mandáis al correo testimonios@radiomaria.es y ahí los compartiremos con vosotros. Y a la noche, recordemos, hora santa. Ya no podemos coger a escribir, digamos, nuevas intenciones, pero Dios las sabe. Lo importante es que esta noche estemos en adoración, 11 de la noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.